Continuamos en Sin Fronteras. Como siempre les digo, el título del programa ya obedece a una casuística muy particular. Queremos saltar ese muro, a veces un muro con el que nos tropezamos, donde hay unos intereses creados que no nos permiten cruzarlo ni saltarlo, ¿no? Pues en Sin Fronteras intentamos no solamente cruzarlo, sino romperlo para que todas aquellas personas que tienen la necesidad de conocer qué es lo que hay detrás del muro lo puedan llegar a experimentar, ¿no? Estamos en una temporada estival, una temporada difícil para los animales y también para los ciudadanos el día de hoy, porque por el tema de la pandemia y muchas cosas más, ¿no? Pero vamos a hablar no de humanos, no de ciudadanos, vamos a hablar del otro foco importante en esta temporada estival. Hablamos de los animales. Tienen derechos, hay que respetarlos, hay que tener una cierta caridad, no solamente con el prójimo, sino también con todos los seres vivos. Y hoy vamos a hablar un poquito de esa defensa de los derechos de los animales, versus también al veganismo. Vamos a conocer un poquito qué significa ser vegano a día de hoy y qué significa querer hoy a los animales, ¿no? No humanizarlos, sino querer a los animales. Y lo vamos a hacer con Ariana López, como bien conocen ustedes, del despacho de Área Jurídica Global. Ariana, muy buenas noches. De nuevo. Muy buenas noches. Gracias por quedarte con nosotros. Bienvenida. Aquí a expresar mi opinión. Gracias. Con el teniente y jefe de la sección del Seprona de Barcelona, al teniente Luis Humberto Quiroga. Luis, teniente, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, muchas gracias. Gracias a vosotros por la invitación. A tus órdenes, bienvenido. Gracias. Y a Óscar Sánchez, activista por la defensa de los derechos de los animales. Óscar, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Óscar, tú eres vegano. O sea, hay una gran diferencia entre el veganismo y el vegetarianismo, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, principalmente el vegetarianismo se basa en un tipo de alimentación, alimentarse de una manera específica, que originalmente era una alimentación basada en plantas, como dicen de manera anglosajona, ¿no? Sí. El plant-based, 100% vegetal o vegetarianismo estricto, que es a como lo tenemos que remarcar a día de hoy en el lenguaje castellano para que se pueda entender, porque si no la persona vegetariana suele consumir lácteos, miel, huevos, etc. El veganismo no tiene nada que ver con una dieta. El veganismo es una postura ética y política en el que se rechaza todo tipo de explotación animal, es decir, todo tipo de uso de animales para beneficio humano. Un aspecto político, hablas. Ético y político, sí. Cualquier tipo de decisión y valores siempre va relacionado con la política, ¿no? Eso siempre es político. No quiere decir que por ser vegano tenga que votar a un partido en específico, pero siempre que cuando alguien toma una decisión por cuestiones morales, ¿no? O simplemente por ideales, se está hablando de una respuesta política a algo. Por consiguiente, los principios y los valores de un vegano, ¿cuáles son? Bueno, no hacer uso de nada de origen animal, es decir, considerar a los animales, a los otros animales, porque el ser humano también es un animal, considerar al resto de animales como individuos que, al ser sintientes, tienen la capacidad de disfrutar, pero también de sufrir. Por lo tanto, nuestra obligación moral es no realizar ninguna acción, ningún acto en el que se perjudique a lo que son sus intereses, que como nosotros, que también somos seres sintientes, pues es simplemente, pues, de manera básica, vivir y hacerlo libre, ¿no? Que es lo mínimo que pedimos para nosotros. O sea, eso significa nada de lácteos, nada de huevos, nada. Nada de origen animal. Los animales, claro, los animales, desde nuestro punto de vista, son individuos en los que primero no los necesitamos para nuestra supervivencia, ¿no? Sobre todo para el tema de consumo, podemos alimentarnos de fuentes vegetales para estar debidamente nutridos. Y en segundo lugar, el sentido de la propiedad es muy importante para según qué causas, pero parece que para verlo en los animales nos cuesta más entenderlo, ¿no? Pero los animales tienen sus propios cuerpos, tienen sus propios recursos, como son la leche. La vaca da leche para su hijo, porque es un mamífero, no porque la vaca sea lechera para los humanos, igual que las mujeres humanas, ¿no? Entonces los cuerpos y el sentido de la propiedad que hemos tenido con respecto a los animales, de creernos como sus dueños y sus amos para poder hacer con ellos lo que nos dé la gana, es lo que nosotros entendemos que es injusto. Si a nosotros no nos gusta que nadie nos utilice para que alguien se beneficie de manera gratuita y sin ninguna necesidad, todo eso se convierte en una injusticia. ¿Y qué entendemos que cuando descubrimos una injusticia que debemos hacer? Como mínimo, no participar en ella. Está bien. O sea que vuestra lucha entonces en favor de los derechos de los animales no solamente está más que justificada, según vuestro criterio, sino que además, ¿cuál es vuestro plan de acción? Por ejemplo, ¿qué hacéis como veganos, por ejemplo? Porque claro,
Tendréis que defenderlos de alguna manera. ¿Qué hacéis? Bueno, yo como activista lo que siempre sugiero a una persona que se hace vegana porque se da cuenta, hace el clic y determina que puede cambiar sus hábitos para alinearlos con sus valores en su día a día, pues es hacer activismo, evidentemente. Activismo hay muchas formas de luchar, pero como cualquier otra causa, lo normal es salir a la calle y reivindicar, pues en este caso, unos derechos para unos individuos que por desgracia no pueden defenderse ni organizarse. Esa capacidad organizativa la tenemos nosotros y nosotros lo tenemos que hacer como una obligación moral en favor de los más débiles, ¿no? Cuando veis que alguien maltrata a un animal o cuando veis que hay tanto abandono, más de 200.000 animales abandonados cada año en España, ¿no? 200.000 animales, son muchos animales abandonados, ¿no? Ahora nos van a corregir si los números son exactos, ¿no? ¿Vosotros qué experimentáis? ¿Habéis tenido algún tipo de enfrentamiento alguna vez en un momento determinado por lo que hacéis por esa lucha popular? Bueno, dentro del activismo como veganos que somos, pues evidentemente el mascotismo, que es lo que genera sobre todo el abandono de muchos animales en época posteriores a Navidad o sobre todo en verano, pues evidentemente es muy dañino, pero me gusta, Pedro, que hayas puesto un dato tan importante como es esos 200 y pico mil perros y gatos que se suelen abandonar al año. No sé si Humberto tiene otro dato, pero por ahí va la cosa, pero fíjate que estamos hablando que solo para consumo el número de individuos que matamos al año en todo el mundo son de casi 3 billones con B de Barcelona al año. Entonces, si nos escandalizamos por una cuestión concreta que son con un número de 200.000 individuos, que está fatal, evidentemente, pongámonos en la piel de esos 3 billones de animales que, según datos oficiales, nos comemos sin necesidad de tener ni que esclavizarlos ni que matarlos para nosotros sobrevivir. Ariana, ¿tú no eres vegana? Yo no soy vegana, pero tengo amigos veganos. ¿Tienes amigos veganos? Muy, ¿Tú muy eres amante de los animales? Yo nunca he tenido mascotas, pero sí que he tenido familia que tenía granjas y demás. Y bueno, estoy segura que si tomáramos un café tendríamos muchísimas cosas en común. Sin embargo, claro, tengo algunos puntos de vista un poco distintos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablabas de la alimentación, mis amigos veganos se toman vitaminas y suplementos alimenticios porque entiendo que la carne, obviamente no en el exceso ni haciendo las barbaridades que se están haciendo actualmente, especialmente en toda la industria cárnica y la contaminación que genera, es importante también, ¿no?, para nuestro organismo. Nos da una serie de defensas que después también podemos utilizar y que son necesarias también para nuestra salud. Creo que se podría mejorar el sistema que hay ahora, indiscutiblemente, pero no en el extremo de como carne todos los días o todas las horas, ni en el extremo de no llego a comer carne. O sea, creo que pueden existir posturas intermedias. Pero eso lo vemos también en la alimentación. Ariana, por ejemplo, en los supermercados vemos que lo que no se consume en 2 o 3 días se ha matado una vaca o se han matado cientos de vacas, ¿no? Y al cabo de 3 días la comida se tira. La gente también se muere de hambre y no llega a esta comida que después se desperdicia. Qué pena. Es una pena. Yo soy muy defensora de los derechos, vengo aquí siempre que me invitan a hablar de ellos y obviamente defiendo los derechos de las personas y ojalá todos tuviéramos la conciencia de también defender lo de los animales, que los defiendo, ¿eh? Pero antes creo que también hay muchas personas sin derecho y al final pues creo que, no sé, el pobre niño que trabaja desde los 3 años y no tiene un euro o muere muchísima gente en fábricas, no en países tercermundistas, también aquí en Europa o en países del primer mundo, deberíamos proteger, desde mi punto de vista, primero a todos estos derechos que no se garantizan y a partir de allí ojalá tener todos una conciencia social mejor, pero creo que hay gente mala para todo, no solo para los animales. Claro. Teniente Luis Humberto, ¿hay conciencia social sobre el derecho de los animales en España? Sí, hay una conciencia elevada, sobre todo yo puedo hablar de donde presto servicio, que es aquí en la provincia de Barcelona, y la verdad es que la conciencia que hay en defensa de los derechos de los animales es muy elevada. Sí es cierto que es más orientado a los animales de compañía, como integrantes de la unidad familiar, como si fuera un miembro más de la familia. La postura de defensa de los animales de abasto, que nosotros les llamamos, de granja, no es tan mayoritaria. Cualquier persona aquí en Barcelona que le hablas de un perro, un gato, un hurón, en general un animal de compañía,
su postura de defensa es como si fuera un niño prácticamente, como si fuera una persona. No así con los animales de granja, es distinto, la visión es distinta. La visión es distinta. Antes hablábamos de un número indeterminado porque es difícil de controlar, ¿no? De animales abandonados cada año, sobre todo en esta temporada, bueno, durante todo el año, como bien hablaba Óscar, 200.000 animales abandonados al año, son muchos animales. Son muchísimos animales, pero no, yo también pienso que el problema principal no es el abandono de los animales, que es un problema muy grave, es el bienestar animal en general, ¿vale? O sea, la postura, digamos, de la mayoría de la población es que un animal tenga unas condiciones dignas, incluso cuando su finalidad última no es ser un integrante de la familia, sino servir como un producto al final. Digamos que tenga bienestar, que esté lo mejor posible dentro de su finalidad. Es una visión que socialmente yo creo que es mayoritaria ahora mismo. En el futuro puede ser que no, que cambie. Hoy, con los ojos de hoy, si miramos lo que pasaba hace 2000 años claro. en Roma con los gladiadores, pues claro. todos nos decimos cómo puede ser que la humanidad hiciese eso, permitiese eso. Pues no se sabe cómo va a evolucionar esto. Dentro de esa línea, teniente, en Cataluña, por ejemplo, se defienden más a los animales. Hablamos de las mascotas, por ejemplo, perros, gatos, que tenemos más en casa, aparte del animal de granja. ¿Se defiende más en Cataluña que en el resto de España? ¿Hay menos abandonos aquí que en el resto de España? ¿Hay más buen trato? ¿Hay menos denuncias? ¿Hay menos abandonos en Cataluña que en el resto de España? No puedo decir que haya menos. Lo que sí que hay es o lo que yo percibo subjetivamente, es una mayor concienciación, ya no solo por el tema del abandono, sino por el maltrato. O sea, recibimos muchísimas llamadas y muchísimas comunicaciones cuando hay un ciudadano que está paseando por la montaña y ve que un animal está mal estabulado, en malas condiciones, no tiene agua, tiene un espacio limitado para vivir. Enseguida nos llama, nos manda un correo electrónico, se molesta. Esa sensibilidad sí que la hay. Se aprecia sobre todo cuando yo he trabajado en entornos urbanos o periurbanos, se observa mucho más esa sensibilización de la gente. Y el Seprona, en un momento determinado, si recibe una denuncia por parte de algún ciudadano que ve que el vecino está maltratando a su animal, ¿recibís muchas denuncias? Sí. ¿Sí? Recibimos muchas y abrimos la posibilidad, muchas veces la gente no quiere problemas con sus vecinos y abrimos la posibilidad de que sea una comunicación más que una denuncia. Que nosotros recibimos la información y actuamos de oficio, precisamente por esa vis que tenemos de neutralidad, de que no tenemos nada que ver con el vecindario, no hay problemas de fondo, de base, y la idea es que la gente se abra a denunciar esas situaciones, comunicando sin decir quién es y no tener problemas vecinales. La denuncia no aparece, ¿no? O sea, la denuncia puede ser telefónicamente. Sí. Llamo a ese programa y digo, mire, aquí está ocurriendo esto en el vecino, aquí enfrente, he visto esto en la calle. De hecho, más del 90% de nuestras actuaciones son así. Son así. La persona a la que va al programa a investigar no sabe quién ha puesto la denuncia, no tiene ni idea. No. Pues eso está muy bien para acoger a los malos de alguna manera, ¿no? Exacto. ¿Tenéis muchas denuncias entonces al año? Sí, venimos haciendo, por ejemplo, a nivel de Cataluña, venimos haciendo en torno a, depende, ¿no? Fluctúa, ¿no? Pero una media entre 400 y 600 actuaciones de tema de maltrato y abandono al año, sí. Que son muchas. Son muchas. Las que acaban en denuncia. O sea, en una denuncia en un expediente administrativo o penal. Después hay muchas actuaciones en lo que hacemos es que un requerimiento, si el animal, por ejemplo, tiene todas las condiciones que se supone que tiene que tener y lo que le faltaba en un momento dado es sombra, por ejemplo, o limpieza que no llega a tener la gravedad como para que sea una infracción administrativa, hacemos un requerimiento. Como norma general la gente no suele hacer caso y no es necesario iniciar el expediente administrativo. O sea, estas son actuaciones en las que la gente ya no nos hace caso. Claro. Y tenemos que ¿Las multas ascienden hasta qué cantidades? Pues en la parte administrativa es bastante más severa que la parte penal, porque económicamente, si el expediente llega a buen término, que es la problemática, hay que pensar que al final las actuaciones que hacemos en defensa y la protección de los animales no solo la hacemos Guardia Civil a través del Seprona, las policías locales, Mossos d'Esquadra, agents rurals aquí en Cataluña, somos muchísimos agentes, hay una concienciación, digamos, de las fuerzas del cuerpo de seguridad elevada, se intenta hacer los avisos que recibimos dar una solución, y lo que pasa es que después
después los procedimientos se encuentran en un cuello de botella en las administraciones y a veces alguno de ellos no llega a finalizar con una sanción. Pero si finalizan con sanción, depende de la conducta, puedes estar hablando de 600, 1.000 euros, hasta 30.000 euros. Hasta 30.000 euros. Sí. Hablabas de, fíjate, una cosa tan simple, ¿no? Alguien que denuncia a un vecino o a alguien porque su perro, por ejemplo, está todo el día en pleno sol, no tiene nada de sombra y el pobrecito ahí está que se muere, ¿no? Exacto, eso es denunciable, evidentemente. Sí, eso es denunciable. Lo que pasa es que después también nosotros nos encontramos con tres situaciones, o sea, el maltrato penal, el maltrato administrativo y el maltrato social, es decir, lo que la gente considera que eso es un maltrato, ¿vale? Como él dice, por ejemplo, entrar en una granja o un matadero para una persona que tenga un perfil de muy protección muy animalista, pues eso ya es un maltrato. Claro, si alguien nos requiere para ir a hacer una inspección a un matadero y el matadero cumple con la normativa, nosotros administrativamente no podemos hacer nada. Ahí no podemos dar solución. Es curioso porque has puesto un ejemplo muy válido, porque es que en esta sociedad desgraciadamente se considera maltrato dejar a un perro en un balcón sin agua y sin comida al sol durante unas horas, ¿no? Sin embargo, no se considera maltrato que se degüelle a cientos de miles de animales en los mataderos. Es muy curioso, pero ¿qué mayor maltrato hay que el de matar contra su voluntad a un individuo que no quiere morir, ¿no? Yo a Ariadna le contestaría un par de cositas que ha comentado, que efectivamente, como tú decías, seguramente que con un café tendríamos muchos puntos de vista similares, sí, totalmente. Pero es uno de los razonamientos o argumentos más utilizados contra la gente vegana o contra el veganismo en sí con respecto a la dieta, es el tema de los suplementos que has comentado antes, ¿no? Yo soy vegano, voy a cumplir 47 años, mi aspecto es normal, no tengo ningún tipo de deficiencia ni carencia. De hecho, siendo vegano es cuando realmente me he preocupado por mi salud, antes no me preocupaba, y yo era de los que decía que había que comer carne porque si no me iba a morir, ¿no? Y yo era muy animalista, pero ¿cuántos complementos vitamínicos se han inventado mucho antes de que existiera el veganismo o que se supiera o que se conociera el veganismo? Los complementos vitamínicos, las proteínas extras y demás no se inventaron para los veganos. Los hospitales están llenos de gente que tiene una dieta completamente omnívora y nada vegetal. Entonces, yo como vegano solamente me suplemento con B12 por un problema de sistema de producción que existe en nuestro país, en nuestro tipo de civilización y de sociedad. Y es que la vitamina B12 no es de origen animal, es de origen bacteriana, que esto muchas veces la gente no lo conoce, no lo sabe, se piensa que la B12 viene del animal. El animal ha consumido un pasto o unas hierbas en donde está esa bacteria y por lo tanto esa vitamina, y nosotros nos suplementamos a través de los animales de una vitamina que viene de la tierra. Si tuviéramos un huertecito en casa sin pesticidas y sin nada, pues tomaríamos esa B12 sin tener que utilizar suplementos. Para mí no es ningún tipo de inconveniente tomar una pastillita a la semana, una a la semana, para intentar evitar ver imágenes de mataderos, porque yo siempre digo lo mismo: si no nos gustan las imágenes de cómo matan un animal en el matadero, que creo que en esta mesa a nadie le gusta ver ese tipo de imágenes, si son desagradables para la vista, también deberían de ser también para el estómago, ¿no? Porque al final a todos nos gusta ver imágenes de los animales felices, jugueteando entre ellos y no gritando y chillando en un matadero, ¿no? Con bebés que están desesperados por salvar su vida. 100%, o sea, yo creo que, de hecho, cuando has hablado del rango de multas, 30.000 de máximo me ha parecido muy poco. O sea, creo que podrían ser cantidades más altas para coger más conciencia social. Y estoy completamente de acuerdo de que toda la industria que se ha generado es impresionante lo que contamina, cómo es, y cuando te pones a investigar o salen estos documentales de Netflix y tal y te pones a mirar, es flipante todo lo que se ha montado. Lo único que yo creo un poco más allá de que el ser humano también es obviamente muy importante, y a veces, que también lo comentabas al principio, se humaniza mucho al animal, que no tiene por qué estar mal, pero está mal cuando no se humaniza a un humano. Entonces, esta frase creo que me la comentaste tú el día que te conocí, cuando tú ves por la calle a una persona coja y a un animal cojo y te da más pena el pollito,
creo que también hay un problema. ¿Por qué crees que hay un problema? Simplemente sientes una mayor empatía por quien crees que es más débil y que por sí solo no va a poder afrontar el problema que tiene. Al final debemos de tener como obligación moral el intentar ayudar a quien no puede por recursos propios sobrevivir o llevar una vida mínimamente digna. Por eso tenemos muchas veces más empatía con los animales no humanos que con los humanos. Estoy muy de acuerdo en que hay otras causas sociales y luchas sociales que son importantísimas y son fundamentales de afrontar y de sacar la bandera y las pancartas a la calle. Pero es que las luchas no tienen por qué ser incompatibles. Se pueden llevar diferentes causas. Se puede ser antiespecista, se puede ser feminista, se puede ser antirracista y todo puede ir, digamos, de una manera convergente, ¿no? Son luchas que, como digo, deben de ser por cuestiones éticas y morales completamente compatibles. Hablamos de los derechos de los animales hoy en Sin Fronteras con nuestros invitados, unos pequeños mensajes comerciales y volvemos inmediatamente con todos ustedes. Continuamos en Sin Fronteras en esa defensa de los derechos de los animales. Estamos en un mes complicado, teniente, es las vacaciones, ¿no? Lo que habíamos comprado o asumido en Navidades como regalo para los niños, el perrito, el gatito, el patito, es igual, ¿no? Después de 6 meses llegan las vacaciones y ¿qué hago con él, no? Y lo más fácil es abrir la puerta en una carretera, en una autopista y que se baje el perrito y lo ves ahí perdido, abandonado, ¿no? O bien abandonado en cualquier sitio a su suerte, ¿no? Eso está ocurriendo, eso es denunciable y eso es una multa importante, no solamente por el abandono del animal, sino por lo que puede llegar a reproducir un accidente importante de tráfico, ¿no? ¿Qué habría que hacer? ¿De qué manera podemos crear conciencia a la gente, no a los que quieren animales, sino si usted no puede asumir el riesgo de tener un animal toda la vida, no lo compre o no vaya a buscar a la protectora porque tiene vida, es un animal que tiene sentimientos también y tiene emociones, ¿no? No solamente los seres humanos. ¿Qué podemos hacer? ¿De qué manera podríamos indicar? Luego te voy a preguntar también, Óscar, a ti, Ariana, que nos dice una pista, ¿no? De cómo podemos incentivar que no ocurra eso. O sea, él no lo haría nunca, ese perrito, ese gatito, sino los ves un poco perdidos, van a abandonar, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi comida? ¿No? Hay que ponerse un poco, a lo mejor, empatizar con los animales para darse cuenta que sufren, ¿no? Nosotros a nivel institucional lo que intentamos hacer, aparte de en redes sociales con campañas como Yo Sí Puedo Contarlo, que participan gente, bueno, conocida, famosa, parece que muchas veces que si el que te dice la recomendación o lo de sentido común es algún famoso, parece que cala más en la gente. Y intentamos valernos de esas estrategias de comunicación así masiva para que llegue al mayor número de gente posible. Y después cuando nos contactan desde algún colegio, algún centro, también solemos hacer algún tipo de campaña con los niños, con los más pequeños, solemos llevar algún animal, un poco para concienciar y pensando que un animal no es un juguete, que es un ser sintiente y que bueno, pues es como cuando una familia tiene un niño. O sea, tú puedes tener claro que quieres tener un niño, pero los que hemos tenido hijos, cuando te viene, da mucho trabajo, no todos son alegrías. Claro. Entonces eso la gente lo tiene que saber. Bueno, nos pasa en muchas ocasiones que ese perro o ese animal que entra en el hogar en diciembre no espera ni siquiera al verano, que a los 2 meses ya se quieren deshacer de él. Muchas veces la gente tampoco no sabe dónde recurrir. Aquí, por ejemplo, en Barcelona hay un montón de... A nada que pongas en Google cualquier... ¿Qué hago con un perro que no quiero? Te va a salir una asociación protectora que te pueda dar unas recomendaciones. Esto es una manera así un poco bruta de decirlo, ¿no? Sí, sí. Sobre todo, bueno, pensar eso, que los animales no son una mesita, no son una bicicleta, ni son un Lego, ni una PlayStation. O sea, que es un ser sintiente en todo su rango. Ariana. Bueno, yo pienso igual, sí, no, son seres, al final se les tiene que proteger y obviamente, también decías, las luchas pueden ir conjuntas. Sí, pero tristemente yo siempre me quejo del gobierno, pero es que es para quejarse, ¿no? Si todos sabemos cómo funciona más o menos el cambiar una ley. A mí me parece que todos estos trámites que al final se ponen en lista de espera, podrían priorizarse reformas del Código Penal para las personas, muy bien, que no para los animales. Y al final son juntas que pueden ir conjuntas, pueden haber manifestaciones conjuntas, pero a la hora de la verdad, en el
visto del punto de vista legal, al Congreso solo pueden llegar 3 peticiones y si hay una reforma legal será de 3 artículos o se añadirán 2 bises, ya está. O sea, cuesta mucho hacer todo el recorrido de cambio legal como, desde mi punto de vista, priorizar derechos de animales que no de personas. No se acaba tampoco mucho de entender, ¿verdad? Porque hay muchos, el que vota también ama a los animales, ¿no? Bueno, se supone que en esta somos millones, ¿no? Somos millones, ¿no? En España. Se supone que se ama a los animales, pero como me pasó a mí, como yo descubrí conmigo mismo, yo era un animalista que con 40 años descubrí que estaba amando a los animales o estaba defendiendo a los animales con la misma boca con la que me los comía, por lo tanto era una incongruencia total, ¿no? Yo vi un documental y me hice vegano automáticamente en ese momento porque dije, es que he sido una mentira conmigo mismo y sobre todo con los animales. Claro. Yo creo que hay una cosa que es muy importante con respecto a lo que llamamos mascotismo, que es a donde se produce este tipo de abandonos y demás, ¿no? Los animales no son productos y eso es lo que hay que tener el concepto claro como base, ¿no? Los animales son seres sintientes igual que nosotros, por lo tanto nadie tiene que desde un punto de vista ético y moral, nadie debería de comercializar con nuestros cuerpos y sobre todo con nuestras vidas y decidir por nuestras vidas. Si no lo queremos para nosotros, no deberíamos de quererlo tampoco para ellos, ¿no? Entonces, lo importante es no comprar, sino adoptar. Y entonces sí, llegaría realmente la consideración de tener un animal en casa como si fuera un hijo, como un miembro más de la familia. Un miembro no humano, pero sería un miembro más de la familia. Y no es lo mismo, evidentemente, explotar que adoptar. Cuando llevas un animal a casa es porque quieres protegerle, porque quieres dotarles y de darle cubrirle todas sus necesidades sin querer tú a cambio obtener ningún beneficio. Óscar, estamos viendo imágenes de un santuario, del santuario donde tú participas. Del hogar, sí, del hogar, ¿no? Animal Sanctuary, sí. Vemos en YouTube pues a veces vídeos preciosos de animales que vienen a saludar al dueño, ¿no? Todo tipo de animales, ¿no? Que expresan su cariño. Les llamamos por su nombre, viene una gallina, está a 20 metros, le llamamos por su nombre, viene corriendo. Es lo primero que hacemos en los santuarios, es ponerle nombre al animal para darle personalidad, para que se considere una persona. Para nosotros este es Félix. ¿Qué le pasó a este animalito? Bueno, pues Félix, su historia es muy bonita dentro de las circunstancias. Era un carnero, estaba utilizado como semental. Y unos perros fueron a atacar a las ovejas con las que él le obligaban a tener relación. Él consideraba que esas ovejas eran su familia y fue a defenderlas y los perros pues se fueron a por él. Le hicieron algunos arranques, mordidas, desgarro anal, etcétera. Fue bastante complicado y el pobre pues se intentó, pero no se consiguió del todo que pudiera andar. Pero sí, lo importante en los santuarios es eso, ¿no? Se rescatan animales en donde se le da acogida hasta el fin de sus días, que mueran de viejos, y sobre todo, lo más importante, los consideramos personas, son individuos sintientes, por tanto tienen sus propios intereses. Cuando tienen frío quieren tomar el sol, cuando tienen calor se quieren poner a la sombra o que se les bañe con la manguera, tienen sus charquitos, quieren jugar, quieren estar con sus familiares, quieren estar con sus amigos, y da igual que sea perro, gato, que sea un cerdo. River, que lo encontramos en la orilla de un río, completamente parapléjico, ahora corre y anda por el santuario. Le hicimos una intervención quirúrgica. Los consideramos a todos como iguales. Al sentir pueden sufrir y por lo tanto nuestra obligación moral es intentar ayudarlas a que puedan tener una vida lo más digna posible y que mueran de viejitos, y sobre todo sin verlos como unos objetos en donde nosotros nos podamos beneficiar de ello. Si pensamos siempre en el humano por encima del no humano, estamos siendo especistas, que es igual que si fuéramos machistas o racistas. Es un tipo de discriminación en donde pone al ser humano por encima del resto de especies. ¿Dónde tenéis el santuario? El Hogar Animal Sanctuary está en la zona norte de la provincia de Barcelona. Está en la comarca, cerca de Vic. ¿Se puede visitar? Se puede visitar previo acuerdo, porque ahora mismo están las instalaciones en medio de reformas para adecuar lo máximo posible. ¿El santuario se llama? El Hogar Animal Sanctuary. ¿El hogar? El Hogar Animal Sanctuary. Animal Sanctuary. Qué cosas más bonitas. Uno ve esto y desde luego, ¿cómo no? No, sí, está totalmente. Creo que hoy, tristemente, porque ojalá llegáramos a una sociedad
idílica, pero me parece que es un poco utópica. Creo que, al menos ahora, que soy muy joven, me queda mucha vida para concienciarme, pero soy especista. Creo que lo soy, porque yo tengo abuelos que tienen cáncer y están en listas de espera y no pueden tener intervenciones quirúrgicas, y las tiene un animal que me parece bien que las tenga, pero no las tiene mi abuelo. La tiene un animal en un hospital veterinario, ¿eh? Sí, está claro, pero por eso que sí, que pienso antes en las personas que... No pienses que en el clinic han dejado operar a un humano porque eso seguro, hemos ido a llevar un cerdo. Pero quizás el ingeniero que ha diseñado las patas biónicas para el cerdo, pues podría haber diseñado un brazo para una persona humana, desde mi punto de vista. ¿Y no crees que el ser humano tiene suficientes recursos y conocimientos a día de hoy como para poder seguir avanzando para los humanos, pero sin dejar de lado al resto de habitantes del planeta? Sí, pero me parece un poco utópico. Yo, tristemente, en mi día a día veo personas con muchísimas dificultades económicas que pueden haber tenido una vida con condiciones muy altas que hoy en día no tienen, que por suerte viven en España, donde hay seguridad social y no es una dictadura y tienen muchísimos derechos, pero que no llegan, no pueden ir al súper y comprar un yogur, y tienen que ir a Cáritas, y si no hay yogur se quedan sin yogur, y tienen que cancelar sus deudas, tienen que buscar mecanismos legales que les ayuden, y no tienen un santuario donde ir, se quedan sin casa porque hay un desahucio. Bueno, existen los santuarios porque por desgracia hay explotación, y tienen que haber centros de acogida en donde sí que se le cuida a los animales, porque los santuarios son ONGs. En el mundo hace falta gente como tú, yo eso lo tengo muy claro, ¿eh? Gracias. De todas maneras, sobre la utopía, a Martin Luther King también se lo decían, y al final lo consiguió. Y a las 13 Rosas, por ejemplo, para que tú puedas tener un trabajo, no sea mal visto que tú trabajes como mujer y sobre todo puedas ir a votar, también le decían que sus ideales eran utópicos. Lo sé, pero existen muchos países donde las mujeres no votan, son castigadas, son martirizadas, y ahí va mi rosa. Y por eso podemos luchar por todas esas injusticias para tener un mundo más justo y mucho plural, mejor, como lo estamos teniendo en Sin Fronteras. Teniente, hablábamos y hacíamos la diferenciación entre el animal que vive en casa, ¿no?, que tenemos en que sí, de perro, gatito es igual, con los animales de granja. Que también es denunciable, entiendo yo, ¿no? O sea, porque vemos en YouTube salvajadas, ¿no?, gente que pega patadas, que les hacen daño. Todo eso es denunciable, aunque sea en una granja, es denunciable, ¿no? Sí, la legislación cambia precisamente porque el legislador, que al final los que promulgan las leyes no dejan de ser una representación del conjunto de la sociedad, establece una serie de prioridades y de equilibrios, ¿vale? Entonces se le da como la visión del legislador, no puede ser, somos personas, somos humanos, es antropocentista, no es animalista a día de hoy. Entonces el animal de compañía tiene mayor protección que el animal de granja, porque va a ser un objeto al final. Pero yo podría tener una cabra en mi casa. Sí, y sería un animal de compañía. Y sería un animal de compañía. Sí. De hecho, cualquier tipo de animal, incluso hay gente que lechones, de un jabalí, en el momento que yo lo tengo bajo custodia, pasa de ser un animal de una especie cinegética, por decirlo así, a ser un animal de compañía. El estatus del animal cambia. Hablando de los vídeos estos de YouTube y todo esto, a veces que se ve alguno que una especie cinegética la maltrata, o sea, la coge y por el sadismo le hace daño innecesario, no busca el ejercicio de la práctica cinegética o satisfacer una necesidad de consumo, sino el placer en hacer daño. Desgraciadamente para nosotros como policías medioambientales no tenemos recorrido en la legislación para aplicar el inicio de un expediente en ese caso. Sin embargo, si ese animal, esa especie cinegética, está bajo el paraguas de un humano y tiene ese maltrato sádico, sí que aplica la legislación. Al final es un juego de equilibrios y de fluctuación de las normativas. Nosotros como guardias civiles lo único que aplicamos es la norma. El legislador la hace y nosotros la aplicamos, y la sociedad elige a sus legisladores. Entonces, a mí particularmente no me parece correcto eso, ¿no? Porque veíamos, por ejemplo, un vídeo en YouTube donde un jabalí intenta salir de un acantilado que quería salir, pasaban unos excursionistas y le pegaron patadas para que no pudiera apoyarse y se cayera al abismo, ¿no? Eso estaría denunciable. En este caso no. Esta gente se libró porque el jabalí no pertenecía a un núcleo familiar, ¿no? Porque es una especie cinegética en este caso. De todas maneras, tenemos una visión de lo que se suele decir de sociedad líquida,
En muchas ocasiones, con el tema de jabalíes aquí en Barcelona y en el entorno, nos pasa que activan a distintos cuerpos policiales porque entra un jabalí adulto, por ejemplo, en una zona de jardines y demás, y hay un cierto riesgo a lo mejor para algún niño, ¿vale? Entonces nos piden que se reconduzca el animal y que se introduzca al medio. Lo que se hace en estas ocasiones muchas veces por control de la población es que se saca delante de la gente, se utiliza por ejemplo un fusil anestésico, pero después ese animal, por procedimientos que tienen los propios ayuntamientos, se eutanasia. Y eso no sale porque a la sociedad ya no le interesa. Todo el mundo, por ejemplo, poniéndome en la piel de lo que comentabas tú, o sea, yo veo un filete encima de la mesa y yo no pienso que ese antes fue un animalito que estaba correteando en la granja y todo esto. Veo el filete que me llega ahí. De hecho, hay muchos niños que cuando le llevas animales no asocian que la carne que toman fileteada es un animal. Tan difícil es, por ejemplo, en un momento determinado, teniente, esa anestesia no solamente a un animal, sino a los que le siguen, porque está el papá, mamá, los bebitos, ¿no? Anestesiarlos, cogerlos y llevarlos, reubicarlos a otra zona, porque estamos invadiendo su ecosistema. Entonces, más que dispararles, no digo el Seprona, sino a veces hay ayuntamientos que contratan a batallas de caza para matar a los jabalíes, ¿no? Sin más, ¿no? ¿Por qué no los desplazamos, no? ¿Por qué no los desplazamos? Aquí es que hay choques de intereses. O sea, normalmente en las zonas de seguridad, que es cuando se autorizan estas batidas por parte en Cataluña de la Generalitat, a instancia muchas veces de los propios ayuntamientos, y ayuntamientos que ideológicamente tienen una vis de protección animal muy alta. Pero claro, tiene el problema que al final el que vota no es el jabalí, es el ciudadano, es el agricultor, es el comerciante, lo votamos las personas, los animales. Humberto, ¿para llamar a Seprona hay algún teléfono? Sí, como norma general el sencillo es el 062. 062, que es nuestro teléfono abreviado. Después sí, sencillo, si en el Google pones seprona@guardiacivil.org y quieres comentar cualquier situación de un posible maltrato animal en cualquier punto de España, los compañeros que dirigen este dominio nos lo direccionan a las distintas unidades provinciales y lo abordamos, contactamos con la persona que nos hace la comunicación y si no quiere aparecer en ningún expediente, le abrimos la posibilidad de actuar de oficio. Pues nosotros actuamos de oficio en estos casos. Muchas gracias, felicidades por el trabajo que venís haciendo y un saludo a todo el Seprona, a toda la Guardia Civil. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti. Luis Humberto Quiroga, teniente y jefe de la sección del Seprona de Barcelona. Gracias, Ariana López, miembro, socia fundadora, socia directora de Área Jurídica Global. Muchísimas gracias. A vosotros por invitarme. Un placer. Y gracias a Óscar Sánchez, activista por la defensa de los derechos animales y un colaborador estupendo como socio fundador también de este santuario, ¿verdad? Bueno, como socio colaborador, no fundador, no. Ya me hubiera gustado, pero bueno, llegué un poquito más tarde. Felicidades, que vaya todo bien, Óscar. Muchas gracias por tu trabajo. Buen verano. Igualmente. Nosotros nos despedimos, volveremos la semana que viene, si Dios quiere, en este mismo punto de su cadena televisiva. Gracias por estar en Sin Fronteras, que tengan ustedes una excelente semana. Adiós, muy buenas noches.